recordemos, ¿no? Empezamos en el año 4004 antes de Cristo, en el mes de Tisri, que es cuando se crea la tierra, ¿no? Cuando Dios crea la tierra y los cielos, ¿no? En ese año 4004 antes de Cristo, ¿no? En el mes de Tisri hasta el mes de Elul del 4003 sería ese primer año de la creación. Recordemos que esta cronología que hemos ido dando, pues una vez más para poder interpretarla, porque esto es un resumen que hemos ido haciendo, en negro están las fechas pues exactas, las que podemos entresacar de la Biblia, por tanto son exactas, y en azul pues las fechas que son más aproximadas, que podemos pues ver en el contexto, lo que nos explica la historia, la arqueología que se ha encontrado y que a veces pues no podemos saber la fecha tampoco con un año exacto, lo podemos saber más o menos, Nosotros hemos por tanto ido presentando todo esto, ¿no? Una vez más recordar también, para los que todavía no lo sepan, quizá han empezado hace poco o no lo saben pues por lo que sea, que el calendario hebreo es el que estamos usando nosotros para hacer toda esta cronología, Por tanto, vosotros cuando en los años pues veis antes de la primera cifra que se da en cada año, que se dan 2 años siempre, 4004 por ejemplo y 4003, la T quiere decir el mes de Tisri, que es cuando empezaba el calendario político, ¿no? El calendario oficial de los hebreos, y Elul era el último mes de este calendario, ¿no? Que era el anterior a Tisri. Por tanto, nosotros estamos situando los años en esta tesitura del calendario hebreo siempre, Lo digo también para el que no lo sabe, pues también ubicarse, porque a veces esto puede despistar un poco, Los hebreos, lo sabéis todos, tenían 12 meses como nosotros. Si ese año pues la primavera tardaba en llegar, se añadía un 13º mes, y por tanto, bueno, ese era el calendario. Quien no lo conozca todavía, le invito pues a que profundice un poco en eso, porque cuando uno lee la Biblia y cuando uno pues se tiene que enfrentar con la cronología, pues es importante conocer cómo funcionaban ellos, ¿no? Nosotros, en todo caso, hoy este culto lo he titulado 1997, ¿no? Bueno, 1997, ¿por qué? Bueno, nosotros sabemos en la Biblia, en primer lugar, cómo calculamos una vez más este año de Tisri del 4004 a Etanim del 4003. Esto lo podemos saber por la profecía, por ejemplo, de las 70 semanas, ¿no? Las 70 semanas que están en Daniel 9, nosotros podemos pues saber ahí que habían 70 semanas, por lo tanto 490 días, años, que eran determinados para el pueblo judío. Por tanto, nosotros podemos calcular, que además se nos dice que esto se iniciaba, ese cálculo de los 490 años se iniciaba con la salida de un edicto de un rey persa. Ese rey fue Artajerjes, ¿no? Ese rey persa, ese edicto, que lo encontramos en Esdras 7, ese edicto sabemos por la historia, esto ya lo presentaré, ya se ha presentado otras veces, yo lo volveré a presentar con todo detalle cuando toque, cómo se calcula ese año 457 a.C., en que empieza a contarse pues esa cronología de 490 años que eran específicos para el pueblo judío, ¿no? Y era el año 457 a.C. En el año 457 a.C., en el mes de Tisri, salió este edicto. Esto se puede comprobar históricamente. A partir de aquí nosotros calculábamos los 490 años para el pueblo judío, y si tenemos la Biblia enfrente sabremos que ese momento terminó cuando fue el apedreamiento de Esteban. Si tú al 457 le sumas estos 490 años, te vas al año 34 después de Cristo, en el mes de Tisri también, ¿no? Por tanto, sabemos perfectamente cuándo acaba esos 490 años especificados en la Biblia para el pueblo judío. Sabemos cuándo empezaron, 457, sabemos cuándo acaban, en el 34 después de Cristo. Nosotros sabemos que a la mitad de la última semana, de esos últimos 7 años, bueno, no a la mitad de la semana, sino al principio de esa última semana, es decir, 7 años antes de que acabara el plazo para los judíos, empezó el ministerio de Cristo. Esto está, una vez más, en la profecía de Daniel 9. En la profecía de Daniel 9 todo esto se nos explica. Por tanto, nosotros sabemos que Cristo empezó a predicar 7 años antes de la muerte de Esteban. Por tanto, en el año 27, en Tisri, en otoño del año 27 después de Cristo. Si nosotros sabemos que Cristo empezó a predicar con 30 años, pues a eso le restamos esos 30 años y nos vamos a Tisri del 4 antes de Cristo. Por tanto, sabemos, ya tenemos la fecha en que Cristo nació, ya solo con todo indicado en la Biblia ya nos lo decía, ya nos lo profetizaba, ¿no?
Con lo cual ya sabemos que Cristo nació en el año 4 antes de Cristo, en el mes de Tisri, 30 años antes de empezar su predicación, en el año 27. Por tanto, si a esto buscamos alguna profecía en la Biblia, ¿hay alguna profecía en la Biblia que nos indique que desde el día de la creación hasta Cristo pasarían 4000 años? Sí, ¿no? La tenemos en Génesis 1, cuando se da pues, toda la explicación del cuarto día. Ahí vemos cómo, aparte de anunciar cómo se creó pues el sol, la luna y las estrellas, también se estaba dando una profecía, porque sabemos con la Biblia en la mano que Cristo a veces se simboliza con el sol, a veces se simboliza con la luna y otras veces con una estrella, también se nos dice que es la estrella de la mañana, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí podemos interpretar que hay una profecía que nos dice que desde la creación hasta el nacimiento de Cristo pasarían 4000 años, hasta la aparición del Mesías en la tierra. Con lo cual, si nosotros ya sabíamos que Cristo nació en el Tisri del 4 antes de Cristo, pues ya le restamos esos 4000 años, nos vamos en el 4004 antes de Cristo. Esto es pura matemática, o sea, no hay más vuelta de hoja. Esto todo el mundo que ha investigado un poco en la Biblia lo ha podido ver. Gente muy diversa lo ha visto, por ejemplo, James Ussher, que es la persona de que vivió pues, en el siglo, en los años 1600 y pico de nuestra era, que él, que era un obispo de la zona de Gran Bretaña, él ya pudo hacer esta cronología, esto ya lo entendió perfectamente, igual que lo entendieron también otras personas del pasado, ¿no? Pero él lo puso pues, sobre papel y luego pues, otros, como Sylvester Bliss, como el propio James Ussher, etcétera, pues también hicieron esta aproximación. Por lo tanto, lo que está claro es esto, ¿no? Que este contaje empieza en el 4004 antes de Cristo. Evidentemente esto cuando tú lo dices al mundo, pues ya sabemos la dificultad que eso entraña, ¿no? Porque el enemigo ya se ha encargado de explicar una historia muy diferente, ¿no? Él nos dice que pues, hace tanto como 5 millones de años pues, salió un ser que le llaman Australopithecus, pues, que era una especie de mono que andaba erguido, ¿no? Que usaba pues, las piedras y los huesos que tenía por ahí y con eso pues, iba espabilando y eso pues, fue evolucionando hasta que hace 50.000 años, dicen ellos, apareció el hombre moderno, ¿no? El hombre tal como somos nosotros. Y a partir de aquí pues, empezó a evolucionar también. Primero pues, se dedicaba a cazar y a recolectar, luego pues, se inventó pues, la agricultura y bueno, pues no hace tanto de esto, ¿no? Dice que hace unos 12.000 años inventó la agricultura y ahí pues ya empezaron a hacer pueblos, empezaron a agruparse, salieron las ciudades, salió la civilización y todo esto nos ha llevado donde estamos hoy, que ya es lo mejor que nos ha podido pasar, ¿no? Porque toda esta evolución, pensar que iban siempre pues, con una mano delante y la otra detrás, ¿no? Porque era gente muy primitiva, nos dicen, ¿no? Claro, luego te encuentras con las pirámides, te encuentras con tantas obras hechas en la antigüedad, que si Dios lo permite, pues lo presentaré en México, como ves que esas gentes de primitivos no tenían nada, sino que ellos habían heredado una tecnología que desde luego venía del mundo antediluviano, tal como nos explica la Biblia, que era gente pues realmente con un nivel tecnológico muy elevado, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos esa dificultad, pero ante esto hay muchas pruebas que indican que desde luego el relato de la evolución es una invención del enemigo, ¿no? Hay muchas, quien las quiera buscar las encontrará, porque hay buenos argumentos a favor de una creación en un momento determinado en 7 días, ¿no? Para mí quizá la favorita, ¿no? Pues es la que te encuentras en muchos sitios de la Tierra, ¿no? Donde sabemos también que la ciencia nos explica, ¿no? Que bueno, pues, la historia de este mundo tiene millones de años, entonces pues, se ha ido sedimentando pues, todo lo que vuela por el aire, ¿no? Toda esa arena en capas, ¿no? Esas capas se han ido formando a lo largo de siglos, milenios, millones de años, ¿no? Entonces, claro, es verdad que tú en la Tierra encuentras capas de estas por todos lados, ¿no? Si tú cavas en la Tierra, enseguida empezarás a ver, pues, si cavas suficientemente profundo, estas capas diferentes en toda la Tierra. Claro, esto, por tanto, ellos dicen esto, ¿no? Que a través de millones de años pues, se fue acumulando polvo y esto pues, fue haciendo aumentar estas capas. En realidad sabemos que fue obra del diluvio, ¿no? Cuando el diluvio acontece, pues todos esos fangos que se mezclan con esa gran cantidad de agua, pues bueno, se van depositando, se van decantando en el suelo progresivamente y van formando esas capas y en medio de esas capas van quedando atrapados esos animales que han muerto en el diluvio. Bueno, pues claro, si tú esto se lo explicas a alguien te dirá, bueno, ¿y esto por qué tú lo dices? Pero la ciencia no dice eso.
Bueno, luego te encuentras que por toda la Tierra, en muchos sitios, te encuentras con árboles petrificados que atraviesan todas las capas. Todas estas capas geológicas que nos dicen que se han formado a través de millones de años, resulta que por diferentes sitios de la Tierra te encuentras con troncos de árboles, auténticos troncos de árboles petrificados que atraviesan cada capa de ellas, ¿no? Entonces esto, tal como dice la ciencia oficial, es imposible, porque claro, imaginaos, ¿no? Supongamos que hay un árbol y se forma la primera capa hace, pues yo qué sé, 20 millones de años o 1000 millones de años, lo que quieras ponerle, ¿no? Pero luego este tronco de árbol, en vez de pudrirse, caerse y desaparecer o quedar petrificado, pero en el suelo, pues no, permanece recto, erguido, y ahí a través de los millones y millones y millones de años se van formando capas, hasta quedar este tronco atrapado ahí en medio. Esto no tiene ningún sentido. Entonces, ahí está, ante esto, pues no tienen una explicación fácil, ¿no? De hecho, esto no os lo he podido preparar, pero si vosotros os buscáis en Internet, pues una explosión que hubo muy importante en Estados Unidos en el año 1980. En el año 1980 había un monte enorme que se llama el Monte Santa Elena, que era un volcán dormido, lleno de nieve, ¿no? Era un volcán muy alto, todo nevado, y hacía ya días que estaba dando problemas y tal. Bueno, finalmente este volcán explotó. Fue la explosión más fuerte que se ha registrado en el siglo XX, fue impresionante, ¿no? De tal forma que, claro, al explotar ese volcán, lo que hizo fue fundir la nieve que había ahí, y esa nieve, esa agua, mezclada con el lodo, bajó a toda pastilla, digamos, en tropel, ¿no?, por las laderas del monte, arrastrando bosques. Los bosques ya habían quedado todos abatidos por la explosión que hubo. La explosión hizo que los árboles, todos los árboles que habían, quedaron todos abatidos, y luego el lodo y el agua pues arrastró todos esos árboles, todos esos troncos hacia el valle, ¿no? Entonces, ¿qué encontraron en el valle los que fueron ahí después? Encontraron pues precisamente esto, ¿no? Todo de capas de fango, primero una, después otra, después otra, después otra, y los troncos de estos árboles todos verticales y atravesando todas las capas, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí quedaba pues un poco curiosamente demostrado, ¿no?, que efectivamente lo del diluvio pues fue algo real y que fue un acontecimiento catastrófico que pasó igual en poco tiempo, y que por tanto todos esos árboles que hoy en día encontramos petrificados atravesando todas las capas, pues precisamente es por eso. Demuestra que realmente fue por un hecho catastrófico, no por una evolución de millones y millones y millones de años. Pero bueno, dicho esto, la cuestión, por tanto, queda claro que la Tierra tiene 6.000 años de historia, tiene más de 6.000 años de historia ahora mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú coges el 4004 a.C., que sabemos cuándo se creó la Tierra, y le restas los 6.000 años que la Biblia nos avisa de que tendría de recorrido la historia de la humanidad, pues te vas al año 1997. El año 1997, por tanto, hace ahora pues 26 años, ¿no?, pues se cumplió esos 6.000 años desde la creación de la Tierra. Bueno, entonces uno piensa, bueno, esto solo lo decimos nosotros. No, ya digo que el mundo cristiano esto siempre ha sido recurrente. Ellos eran conscientes de que habrían 6.000 años de historia y, por tanto, diferentes denominaciones han estado predicando eso. Incluso una que nosotros tenemos pues, muy conocida, que es los propios testigos de Jehová. Los propios testigos de Jehová, ellos también hubo unos años en que, antes de los años 70, que entendiendo que la Tierra tendría 6.000 años de historia, pues ellos también calcularon, hombre, si la Tierra tiene 6.000 años de historia, si sabemos el momento de la creación, sabremos pues cuándo vuelve Cristo, ¿no? Entonces ellos hicieron ese cálculo. Claro, ellos para empezar no se basaban en esta cronología. Para ellos no empezó la Tierra en el 4004 a.C., sino que empezó en el 4026, en el 4026 a.C., creo que era, o 27, 28, no sé, por esos años, ¿no? Pero no era el 4004. Entonces hicieron la resta, ¿no? Y le salía pues que Cristo tenía que volver en 1975, claro, 6.000 años, ¿no? Pues la fecha de creación que tenían ellos, le sumas esos 6.000 años, pues ya está claro, Cristo vuelve en 1975. Entonces ellos hicieron una predicación fuerte en todo el mundo acerca de este hecho, ¿no? Luego resultó que se equivocaron, claro, vino en 1975 y Cristo no apareció. En primer lugar, ellos tenían equivocada
la fecha de la creación. Ya digo que ellos calculaban que había sido en el 4026, creo recordar,